Estimado doctor Temístocles Muñoz López, bienvenido a Tijuana. Te agradecemos muchísimo que hayas viajado desde Saltillo, donde resides, para venir aquí y darnos oportunidad de hacerte esta entrevista sobre, etapas importantes para la historia de la UABC en las que tú has intervenido. Muchas gracias de nuevo. Y si te parece bien, principiamos por preguntarte tu lugar de nacimiento y tu nombre completo. Sí, muchas gracias, doctor. Es un placer estar aquí con ustedes. La verdad es que siempre que llego a Baja California, inmediatamente siento estos aires revitalizadores que tiene esta entidad y que, bueno, de la cual guardo gratos recuerdos. Bueno, mi nombre completo es, como tú lo dijiste, Temístocles Muñoz López. Nací en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Así que no me pidan prestado, ya ven. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues aquí a sus órdenes para trabajar lo necesario, lo pertinente. ¿En qué año naciste? En 1949. Sí, ya sé, la friolera de 68 años. Ya ha llovido. Fíjate nada más, bastante agua ha pasado bajo los puentes. No, pero te ves con entusiasmo. Gracias, sí, así y es. con cuerda, ¿verdad? Ojalá que sí. Sería bueno que nos dijeras los nombres de tus padres. Bueno, mi padre es Temístocles Muñoz Alatorre, falleció en 1992, prácticamente en mis brazos. Y mi abuelo Juan Romero Muñoz, él le puso Temístocles porque mi abuelo era masón de el más alto grado en México y formaba parte de una organización que reunía a todos estos líderes masones de alto nivel y era por lo tanto una persona que leía mucho, ¿no? De pensamiento liberal. Y entonces mi abuelo le pone de nombre a mi papá Temístocles, el cual en vez de leernos pues los cuentos de los tres cochinitos y Alicia en el País de las Maravillas, nos leía algo sobre la vida de Grecia, por ejemplo. Ándale. Y cosas de ese tipo, muy culturistas, ¿no? Muy aculturizados. Sí, los nombres son muy reveladores, sí, claro, pues digamos, de la forma de ser de quien los da, ¿verdad? Es sí, decir, así es. Elegir un nombre para el hijo es muy revelador, ¿verdad? De pues la cultura del padre o de los padres, ¿verdad? Y aquí vemos que pues eres en la familia Temístocles de tercera generación, ¿verdad? Soy tu abuelo, tu padre y tú. Y mi hijo, se llama Ándale. Temístocles también. Muy bien. Es una especie de venganza. Muy bien, muy bien, muy bien. No, pues muy bonito, ¿verdad? Sí. El nombre de este general griego. Ateniense, ¿verdad? Que figura en los 9 libros de la historia de Heródoto. Sí, tienes razón. ¿Verdad? Las batallas de Salamina, de Maratón, así es de que... Hasta en la película 300 y la saga. Y aparece también, que son actuales. Sí, sí. Pues qué bueno, qué bueno. Sí, de hecho, el nombre de Temístocles para los abogados tiene algún significado. Ellos hablan de Temis como una diosa que representaba la justicia. Para ellos Temis es justicia, ¿no? Muchos me decían a lo largo de mis estudios, bueno, ¿por qué no fuiste abogado? Dale. ¿Por qué biólogo? ¿Verdad? Y lo más interesante de esto es que sí, el nombre sí tiene mucho significado. ¿Sí? Desde la parte etimológica, la TH, que es la teta, que es el origen del nombre, significa firmeza. Y entonces eso ha implicado mucho en la vida de uno, ¿no? Si haces algo, dices algo, influye, ¿verdad? Influye, sí, claro. Como que es un
como que te están señalando un programa de vida. Un programa de vida, sí. ¿Verdad? Sí, pues claro. qué bueno. ¿Y a qué se dedicaban tus padres, tu papá? Mi madre se dedicaba a la casa, al hogar, como es en las familias tradicionales de principios del siglo XX. Ándale. Y mi padre era electricista y contratista, ¿no? Ándale. Un poco estudio tuvo, pero leía y traducía planos en otros idiomas para hacer sus trabajos de electricista. Ándale. Muy conocido en la ciudad de Monterrey, ¿no? Ándale. Digamos clase media, como somos la mayoría o un buen número. No, más bien clase baja. Éramos una familia pobre, se puede decir. Pues sí. Muy bonito, ¿verdad? Que con tu esfuerzo y con tu conocimiento, pues has progresado. Sí, un poquito. ¿Verdad? No, qué bueno. Quisiera llegar a ser yo mismo en algún momento. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué te parece si nos hablas de las escuelas en que hiciste tus estudios? La primaria, la secundaria. Bien. La primaria la hice en la escuela Genaro Leal Garza, ahí en la ciudad de Monterrey. La secundaria número 1, también de ahí de la ciudad de Monterrey, está en el centro, como le correspondería ser la primera secundaria de Monterrey, ¿no? En del Llano y Juárez. Y la preparatoria en la escuela preparatoria número 1, así se denominó también, fue por ser la primera, el Heroico Colegio Civil también le llamaban. Y ahora es un centro cultural de la universidad por la arquitectura que tiene. Después estamos hablando de planteles públicos, ¿verdad? Sí, claro. O sea, te formaste en el sector público. Sí, claro, sí, a lo que correspondía con nosotros. Y después estudié en la Universidad de Nuevo León, estudié la carrera de biología, pero jugando con un equipo de fútbol que ahora es muy famoso, los Tigres de la Universidad de Nuevo León, y eso me permitió tener una beca por parte de la universidad. ¿Eres futbolista? Sí, claro. Hasta hace 10 años todavía. Jugaba un poquito, ¿no? ¿Qué posición jugabas? Bueno, una posición que ya no existe, interior derecho. Sí, cambian las estrategias, ¿verdad? Sí, cambia todo y ahora se juega muy diferente. Sí, entonces, ahí estudié en la escuela de biología. En un semestre anterior iba un amigo mío que fue muy conocido, Reyes Tamesguer, que fue secretario de Educación. ¿Cómo no? ¿Fue condiscípulo tuyo? Sí, en algunos, tal vez 2 materias, él iba atrasado un semestre atrás de nosotros. Pero su esposa sí entró conmigo en la carrera, Cristina Rodríguez, una persona muy destacada en investigación, igual que Reyes, ¿no? Así es. Y ya termino la escuela de biología, salgo y me vengo a trabajar a Ensenada, a pesca. Pero, a ver, una pregunta antes. ¿En qué año te recibiste? Bueno, terminé la carrera en el 71, pero me recibí en 1975. Y eso me recibí porque ya estaba yo formando la escuela de biología acá y como si no tenía ni título, ¿verdad? Al menos yo lo sentía así. Y entonces pues me regresé a presentar mi examen, que lo hice sobre mi tesis sobre abulón y langosta, ¿verdad? Más específicamente sobre los híbridos interespecíficos del género Aliotis, así se llamaba la tesis. Ándale. O sea que, digamos, cubriste todos los créditos de la carrera. Sí. Nada más te faltó el requisito formal del examen. Sí, así es. ¿Verdad? Y concluiste en 1971. 71, sí. Y dices que te viniste a Ensenada. ¿Por qué motivos? Pues yo había metido una solicitud en la Secretaría de Pesca por recomendaciones de un cuñado mío que tenía amigos ahí. Bueno, metí una solicitud. Desafortunadamente no me llamaron durante mucho tiempo, pero por parte de la escuela llegó la opción. El director me llama y dice, oye, hay un trabajo en pesca. El director de la escuela de biología.
de la Universidad de Nuevo León. De Nuevo León, siendo yo a la sazón prefecto de la Escuela Preparatoria número 7 de O sea, Monterrey. antes de terminar tus estudios, empezaste a trabajar en Sí. la propia... Sí, pues siempre tiene uno que buscarle, ¿verdad? Claro, la claro. posibilidad de tener mejores condiciones. ¿Y en qué trabajabas en la universidad? Era prefecto de Dale. la Escuela Preparatoria número 7. Es histórica esa preparatoria por su tamaño, por sus antecedentes. Dale. Sí. Una escuela muy reconocida, ¿no? Quizá dabas clases allí mismo. Era prefecto y daba cursos también, sí, de física médica. Inclusive estuve un tiempo dando algunos cursos antes de salir en una escuela de medicina anexa que se había hecho en aquellos momentos como una alternativa a la escuela de medicina de la universidad que tenía limitado el cupo. Dale. Entonces a mí me hablaron para que los apoyara en la escuela en la escuela de medicina anexa y ahí tuve alguna experiencia. Ándale. Todavía docente. sin recibirte. Todavía sin recibir, me fue en el último año, igual que mis estudios, mi trabajo en la preparatoria de Ensenada, ¿no? Dale. Entonces te vienes a Ensenada. Sí, Eras un joven de ¿cuántos años? pues no te sabré decir, 25, no, ¿qué serían? Sí, a lo más 24 años, ¿no? Ajá. Sí. Te lanzaste a A la aventura. la aventura. Sí, claro. Muy bien. Eras soltero. Era soltero en ese momento pero tenía algunos amigos biólogos que estaban aquí, sobre todo una amiga, la bióloga Norma Garavito Elías, esposa de un hermana de un ex rector de aquí de la universidad en aquel tiempo, Ah. de Luis Javier, Ah, sí. Este- ¿A quién mencionas? Norma Lucina. Ah, Ella, fueron con los que llegué aquí a Tijuana y aquí me estuve hospedado con ellos un momento mientras ellos me daban a conocer algunas particularidades de aquí del estado y luego ya me fui para Ensenada, ¿no? sí. A Entiendo mi que trabajo a viniste pesca. a trabajar al Centro Regional de Investigación Pesquera. Sí, así es, Ándale. del Instituto Nacional de Pesca. Dependiente de alguna En aquel caso secretaría. era la Secretaría de Comercio, Ándale. en aquel tiempo. Muy bien. Y empezaste a trabajar allí. Sí, así es, como biólogo, haciendo algunos estudios sobre abulón, sobre todo. Ándale. ¿Y cómo te pones en contacto con la UABC, que era muy pequeñita en ese tiempo, Sí. allí en Ensenada? Y en realidad pocos conocidos, acabamos de llegar, mis relaciones eran en los del Centro de Investigación Pesquera, Ándale. no había más, Que estaba en el Sausal. en el Sausal, ¿Y existe pues- todavía ese centro? pues no sé, sería cuestión de que vaya a ver mañana, tengo la inquietud todavía de ir a Ándale. buscarlo, pero ahí se hacían estudios e investigaciones para autorizar las cuotas de captura de abulón y de langosta, inclusive de anchoveta. Y entonces fue el trabajo que hice. Ándale. Ahí aprendí a bucear porque una parte, 15 días de mi trabajo eran en el campo, en toda Baja California, todas las cooperativas pesqueras, y 15 días en el laboratorio procesando la información. Ándale. Esa era mi primer acercamiento aquí. Ahí me di cuenta de la riqueza fabulosa que tenía Baja California y de estar en el desierto, aquí en la costa. Nos embarcábamos y luego te sumergías y veías una selva tupida de Sí, sargazos y de otras especies y riquísima en fauna también. Dices, oye, ¿qué es esto? Es un contraste muy, muy interesante, ¿no? Y te despierta muchas inquietudes, ¿no? Ándale. Entonces estás trabajando allí en el centro y estableces contacto con la preparatoria, ¿verdad? Sí, así es. En realidad no sé cómo establecí el contacto con la preparatoria, pero alguien me dijo, están cambiando algunas cosas en la escuela preparatoria, ¿por qué no te acercas? No. Y así resultó. Había tomado posesión el profesor Migoni, Héctor Migoni, que había sido nombrado director, pero él tenía otra visión un poco más amplia
y gentes nuevas que acababan de llegar a la universidad le permitieron hablar de otro tipo de educación. Así que había que cambiar muchos maestros, planes, programas, etcétera, ¿no? Y a mí me habla para impartir un curso de biología, yo entrego un programa y pues me encuentro con que el programa que tenía ahí era muy anticuado y ni siquiera eran pertinentes, coherentes, para nada, ¿no? Daba, por ejemplo, biología un oculista y entonces hablaba del ojo humano, era todo el semestre el ojo humano. Así era, pero Sí, entonces sí, me presentó un programa y era improvisaba. totalmente distinto. Yo venía fresco de la escuela, ¿no? Dale. Claro que eso no te quiere decir que el que acaba de salir ahorita de una escuela tenga actualidad, porque prácticamente la mayoría de los egresados en este momento están algo desactualizados con respecto a la dinámica mundial, ¿verdad? Que está existiendo, es otro mundo, pero en aquel momento sí traíamos cosas nuevas. Dale. Entonces mi esposa y yo estuvimos trabajando allí en la escuela preparatoria también. ¿Te casaste en Ensenada? No, regresé a casarme a Ensenada, A digo, a Monterrey, y luego ya nos vinimos a vivir aquí, ¿no? Dale. Se vino mi esposa conmigo y entonces aquí fue donde hicimos ¿qué te diré? Nuestros inicios profesionales, ¿no? Dale. En realidad. O sea, ¿tu esposa estudió también alguna Biología. carrera? A la misma carrera. Biología y era muy amiga de Norma Lucina, con los cuales estuve compartiendo ayer, Carabito, y entonces pues caímos así muy ad hoc, aquí muy acomodados, muy Dale, bien, muy a muy gusto. bien. Sí, nos recibió con los brazos abiertos Baja California, de lo cual es una siempre he tierra estado muy cordial. agradecido. Claro, ¿verdad? claro. Es una Sí. tierra cordial. Sí, así es. Qué bueno. Entonces, estamos en 1974, ¿verdad? Tú ya estás Sí. en la preparatoria. Allá Pues, por el mes de octubre. dale, muy bien. Pues eran tiempos de cambios, como Así es. dices, de inquietudes, de efervescencia, no solo en Baja California, sino a nivel nacional. Sí, así ¿verdad? El impacto del movimiento del 68 en la Ciudad de México, pues se sentía Claro. en las diversas entidades del país. Ese es un fenómeno que está pues bien registrado, documentado, ¿verdad? Uno de los aspectos propios de ese momento fue el cogobierno, ¿verdad? Así es. El cogobierno. No sé si quisieras hablar cómo lo viste, cómo lo viviste allí Sí, en la preparatoria. Sí, la verdad de que Ensenada. cuando hubo ese cambio en la preparatoria de Ensenada, llegaron otras personas con un pensamiento más abierto y el profesor Migoni, pues de pensamiento también liberal, es una persona muy importante que permitía y guiaba los procesos de cambio. Y entonces, entre ellos se genera una idea de cambiar la forma de gobierno de la preparatoria de Ensenada. Ajá. Y esto es un hito histórico porque eso influyó muchísimo en todo lo que pasó después. La preparatoria de Ensenada entonces pasa a un cogobierno y Migoni se asume como un coordinador ejecutivo. Ajá, ya no director. Ya no como director, aunque formalmente era director en el registro de la universidad. Ajá. Y entonces, pero todo se decidía en reuniones. Entonces Ándale. yo llegaba y decía, oye, qué interesante, porque yo estaba acostumbrado a eso en Monterrey, donde trabajaba, las cosas se decidieran horizontalmente. Y entonces aquí me lo encontré. En Monterrey ya había Sí, siempre hubo. un antecedente similar. Sí, claro, nos juntábamos todos y decidíamos qué es lo que había que hacer, ¿no? Con participación de alumnos. Sí, alumnos y maestros, no había ninguna distinción ni capacidades, ni edades, ni intereses. El único interés que predominaba era que todos estuvieran enfocados al desarrollo de la escuela. Hay que marcar claramente la historia. En el momento del 68 es un movimiento
que tuvo un rompimiento pero mundial. Al mismo tiempo la primavera de Praga, al mismo tiempo la Revolución de Mayo en París y bueno, no había WhatsApp ni Facebook ni nada, entonces la gente, ¿cómo nos comunicamos? No sé, pero había en el ambiente una sensación de cambio, de transformación. Cuando ocurre la represión del 68, la masacre de Tlatelolco, la gente, los estudiantes, ya nadie podía salir a la calle. Nadie podía salir a la calle porque eran reprimidos, ¿sí? Y en el 1971, por primera vez volvimos a salir a la calle. Digo volvimos porque el movimiento fue originado en Monterrey, en el 71. Y en ese momento, cuando salimos a la calle, recibimos una invitación de la gente de México. Ellos también querían salir a la calle, no podían porque eran reprimidos inmediatamente. Y entonces fuimos a México a hacer una manifestación en pro de la autonomía de la Universidad de Nuevo León, etcétera. Pero lo más interesante es que ahí hubo otra represión, la de los halcones. Sí, sí. Entonces, después del 71 decías, bueno, sales a la calle y ¿qué te va a pasar? Entonces, aquí Baja California estuvo muy separada de esos movimientos. La verdad es que sí, y algunas gentes de allá llegaron inclusive a la preparatoria Ensenada, y esos catalizaron más el movimiento interno. Y aquí ¿De dónde llegaron? Llegaron, creo que de la UNAM, Cecilia Soto llegó Cecilia en este movimiento. Soto Blanco. Soto Blanco. Que era ensenadense, pero fue a estudiar a México. Así es. Y era bastante activa. Así es. Y bueno, estaba considerada como radical. Así es. ¿Verdad? Estaba considerada radical, pero los que estábamos dentro veíamos que de repente paraba o frenaba las actitudes provocativas. Después del 68, después del 71, cualquiera lo hubiera hecho, ¿no? Porque estimular a los estudiantes a salir a la calle era llevarlos a una represión. Entonces, eso en la cabeza de nosotros, los que vivimos esos momentos, sabíamos lo que significaba salir a la calle. Y los estudiantes que fueran más ingenuos o que más jóvenes, que no tuvieran la edad ni el antecedente, pues no les importaba salir a la calle. Ándale. Oye, mencionaste que participaste en el movimiento de allí de Monterrey en el 71. O sea, yo de lo que recuerdo, en ese año la universidad obtuvo la autonomía. Sí. Mediante un movimiento fuerte. Sí, claro. Del 69 al 71. Así es. ¿Tú participaste? Sí, claro, siempre estuve, podemos decir que fue líder estudiantil en mi escuela y en la universidad, ¿sí? Y entonces estuve siempre en ese movimiento, ¿no? Algunos dicen que éramos comunistas, pero no teníamos ni idea de lo que era el comunismo. Teníamos idea de que había que defender ciertos valores y principios. ¿Sí? Y eso es lo que nos movía. La verdad es que con esos tiempos es la crisis de la modernidad. La crisis de la modernidad se prolonga hasta los 80 más o menos y empiezan a aparecer algunos rasgos de la actualmente posmodernidad, pero en realidad fue un cambio epocal en la historia de la humanidad. En el 83, con el advenimiento de Internet, se generaliza todo esto en la globalización, etcétera, pero hay un movimiento, hay un rompimiento muy grande. Estamos viviendo la transición todavía del cambio epocal de la modernidad que se agotó, ¿sí? Y la posmodernidad que todavía no aparecía. No había, en los 80 no había asidero posible, no había más que para adelante. Y no te podías caer al pasado de la modernidad porque ese ya no existía. Muchos todavía no lo entienden y siguen pensando en en que las cosas pueden seguir así, ¿no? En aquel tiempo se acabó el Estado paternalista, patrimonialista, benefactor y propietario. Y muchos no lo entendieron y siguen actuando como si ese Estado existiera. Pero la realidad esa no existe. Es otra. Así es, entonces, de tal manera que no lo podemos ver. Es como los padres de ahora que dicen que ya no hay valores. No, sí hay valores, pero son diferentes. Son otros. Son otros valores, son los valores de la posmodernidad, de la primacía del yo, del Estado evaluador. Es una condición diferente, ¿no? Estado muy especial, sí, claro. El evaluador, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien.
de lo que comentas, pues ya tenías cierta experiencia en la participación social, ¿verdad? No hay inclinación también para ella. Dentro de la Universidad de Nuevo León, Sí. ¿verdad? Viviste ese proceso de la obtención de la autonomía, Sí, así es. ¿verdad? Ujú. Que fue muy especial, ¿verdad? Porque, Nuevo León tiene su vitalidad, ¿verdad? Y se expresa Sí, claro. en esos fenómenos, ¿verdad? Pues muy bien, entonces ya estás acá en Ensenada, en el En la 74, en la prepa, se vive bajo la figura del cogobierno, Sí, que de alguna manera lo podríamos definir como pues un sistema en el que se toman las decisiones colectivamente con participación de estudiantes, profesores, al mismo ¿verdad? nivel, paritario. Ándale, que pues tiene su sentido democrático. Que en aquel momento de la historia sí era conveniente. Ándale. ¿Sí me explico? Ahora las condiciones son diferentes. Ándale. Y bueno, y que también tenía sus problemas, ¿verdad? El asambleísmo, o sea, Sí. todo había que tomarlo, o sea, todos los acuerdos tenían que ser por asamblea y a veces pues se perdía tiempo en eso y era difícil llegar a acuerdos, ¿verdad? Sí. Pero pues tuvo su sentido de cambio, ¿verdad? Sí, claro. Y pues intervinieron personas importantes o significativas. Cecilia Soto Blanco, ensenadense, repito, con una trayectoria peculiar, importante. El director Héctor Migoni. Migoni, ¿verdad? Federico Sánchez Scott, que era por parte Ándale, de los profesores, era una ándale. figura ahí. Sí, muy y bien. su hermano, el cuate. Sí, sí. Entonces tú estás allí. Carmenta, Tú sí. estás allí en ese, Sí, de ese claro. medio efervescente, Sí, ¿verdad? también participando, opinando. Ándale. Porque era muy abierto. Y a la vez trabajando En pesca. en pesca, ¿verdad? Allí era tu base económica, Sí, claro, así es. ¿verdad? Y platícame cómo empieza a surgir esta idea de la carrera de biología. Fíjate que es muy interesante esa pregunta. La verdad es que me preguntaban algunos muchachos, oiga, ¿y cómo le hace uno para ser biólogo? ¿Dónde estudia uno? Ándale. En aquel tiempo Ensenada nada más tenía ciencias marinas de Sí. opción educativa. Y entonces, ¿cómo le hace uno para ser biólogo? Le digo... O sea, les llamó la atención, ¿Les llamó la atención? tu carrera, tu perfil de Sí, biólogo. claro, era muy diferente eso de andar en el campo y en el monte y bucear y andar haciendo muestreos y con los borregos cimarrones y los berrendos y cosas de ese tipo que rastreando fósiles y cosas muy interesantes, de lo cual pues Baja California era todo, ¿cómo te diré? Todo un manjar científico, ¿verdad? Oye, con este comentario de que allí en Ensenada pues había actuado un biólogo importante, Pedro Mercado, Sí, claro. que, Sí, claro. que fue director de la Escuela de Ciencias Sí. Marinas y luego rector. Y luego rector, exactamente. ¿Verdad? Entonces llega otro biólogo, Sí. Temístocles, Sí. ¿verdad? Entonces como que se revive esa Sí, claro. imagen de biólogo. Sí, sí, ahí es una cosa muy interesante. Pero en realidad a Pedro Mercado yo no lo conocí. No tuve No. alguna relación con No, él. ¿verdad? él ya había regresado a Evidentemente. México. Sí, ya había regresado. Supe de él alguna vez que estaba por ahí, pero no lo pude ver. Sin embargo, en ese inter de los 70s aquí en Ensenada,
pues entonces llamaba mucho la atención este cambio y los muchachos se interesaron por estudiar biología. Entonces, el primer año, en el 74, les digo a los jóvenes, les digo, oye, pues si quieres yo te puedo contactar con alguien donde puedas estudiar, ¿dónde nos recomiendas? Le digo, pues puede haber muchos lugares, pero yo te recomiendo Nuevo León. ¿Por qué? Pues porque yo tengo gente conocida Dale. que te puede ayudar y te puede ayudar a acomodarte. Y así fue. Hablé para allá, para la escuela, a ver si los podían aceptar, y les consiguieron habitación, etcétera, ¿no? Y les facilitaron el acceso a la facultad. Entonces se fueron ahí 3 muchachos en aquel tiempo. Sí, y una chica. Los orientaste. Sí. Y una chica también se fue para allá. Fueron, yo creo que los primeros biólogos que salieron a estudiar de aquí. Bueno, tal vez hubo otros antes, pero eso fue el primer año. Y después, como a los 3 meses, se me acercan otras personas. Dicen, oiga, profesor, pero si nosotros queremos estudiar no podemos irnos a Monterrey, no nos deja ir la familia, no tenemos dinero para mantenernos allá, etcétera, etcétera. Y les dije así como, no sé, se me salió ese, ¿y si hacemos una escuela aquí de biología? Es que se me hacía fácil todo en aquel momento. Claro. ¿Tenías cuántos años? 25, 26 estaba cumpliendo, sí, 26. Ándale. Entonces le digo, ¿y si hacemos aquí una escuela de biología? No, pues, ¿cómo? Sí, yo creo que se puede hacer. Vamos a hacer un estudio a ver cuántos hay. Fueron 3 jóvenes que eran preparatorianos y que ninguno de los 3 terminó la carrera de biología. Suele suceder. Sí, fueron recortados ahí por la selección natural por calificaciones, por caprichos, por descalificaciones, lo que hubiera sido, pero ninguno terminó. Javier Eligio Tirado fue uno de ellos, Rosana Preciado González y Adabel Melling. Entonces los 3 jugaron un papel muy importante en el origen de la escuela, fueron los que me despertaron esa idea, que me atreví a balbucear ahí, que cuando uno dice las cosas, pues las mantiene. Las palabras son como flechas, cuando las lanzas ya. Entonces había que seguir por ese camino ¿y qué hacemos? Bueno, vamos a platicar. Y ya nos pusimos a platicar y la primera acción fue hacer un estudio en las preparatorias, que a quién le gustaría ser biólogo. Hicimos un cuestionario y lo aplicamos en las preparatorias que había por ahí. Y no, pues era impresionante la cantidad de muchachos que quería, ¿no? Más de 100. Ándale. Oye, en Monterrey, ¿no tuviste algún antecedente similar de formación de alguna carrera mediante un procedimiento similar en el que hayas participado o que hayas visto? No, ninguno. ¿No? Ninguno. Todo lo que fue saliendo fue sui generis, particular, exclusivo de este grupo, de esta circunstancia. Ándale. Y entonces sobre eso se fue construyendo. Y en realidad, analizando a lo largo, con el paso del tiempo, nos damos cuenta que fuimos decidiendo en función de las condiciones que se iban presentando. Entonces, independientemente de Permíteme nuestros deseos comentarte, personales. En Baja California sí hubo antecedentes similares. Sí hubo. En periodos rectorales anteriores, porque allí estamos hablando del periodo del rector Rigoberto Cárdenas, ¿verdad? Pero en el del ingeniero López Moctezuma, sí, claro, surgieron, pues aquí me vienen a la mente por lo menos la Escuela de Ciencias Químicas, la de Medicina, que se formaron pues a iniciativa y presión de estudiantes. Sí, claro, hay antecedentes de ese movimiento. Y profesores. Fue el primer movimiento estudiantil que existió aquí. ¿Verdad? Entonces, pues ya había antecedentes en ese sentido. Sí, de movimientos así, no sé cómo haya sido el proceso de formación de esas escuelas. Si nosotros lo vemos a retrospectiva, vamos a encontrarnos con que no había la comunicación que hay ahora. Ahorita todo esto lo podemos estar pasando aquí y pasando en China. Pero al mismo tiempo
que estamos haciendo esto, puede ser que los compañeros del cuarto de al lado no se den cuenta. La idea es de que no estábamos enterados de que si hubo un movimiento, ni cómo se hizo, ni qué procedimientos utilizaron. Seguramente ellos tampoco siguieron el mismo proceso que nosotros. Nosotros tuvimos que ver a 4 veces Echeverría, 2 veces a López Portillo, sacarles a ellos los terrenos, sacarles a ellos el financiamiento. Nosotros, no fue el Estado, ni fue un grupo que se haya puesto de acuerdo con las autoridades locales para que ellos mencionas nos el apoyaran. Estado, digamos, eso estaba dentro del ámbito de la universidad, ¿no? Sí. O sea, el Estado no tenía una participación directa. ¿En qué? Perdón. ¿En el movimiento anterior Ajá. o en este? No, en la creación de la carrera que estaban proponiendo. Nosotros. Ajá. No tuvieron que verlo. El acercamiento con el gobernador y con el rector estaba enterado. Sí, y habíamos hecho una solicitud. Ándale. Y pues no nos habían considerado, la verdad. ¿Cuál fue la actitud del rector? No, era favorable, o sea, no nos dejó de poner el ojo a nosotros, pero tampoco había una iniciativa para apoyar el movimiento ni para darle algún soporte. Se había propuesto meses antes la escuela de filosofía en Ensenada. Ándale. Y esa escuela de filosofía había llegado ese proyecto hasta México y en cuanto Filosofía y ciencias sociales, ¿verdad? No recuerdo, pero sí, Sí. era de filosofía porque esa era la carrera formal. Tal vez pensaron hacerla como una escuela de ciencias sociales que bien lo merecía Ensenada, pero fueron rechazados y fueron nulificados y se acabó. Ese movimiento no procedió. Y luego aparece esta posibilidad de la escuela de biología allí en Ensenada, un año después de que habían controlado el movimiento de filosofía, pues no era como podemos pensar muy aceptable una idea de ese tipo. Y la carrera de filosofía se rechazó porque la mayoría de las carreras de filosofía tenían una tendencia marxista. En aquel momento era filosofía marxista. Ándale. ¿No? Y esa era la idea. Entonces, seguramente cualquier otra idea. Encabezaba Cecilia. Cecilia ¿verdad? ya estaba, sí. Y entonces cuando ves ese movimiento dices, bueno, una escuela, otra escuela de biología, ¿y quién anda ahí? ¿Y qué van a hacer? Y entonces había recelo para la creación de la escuela de biología, sí. Porque no se imaginaba ni quién. Sí. Y luego después de que empezamos dentro nosotros, del ambiente del cogobierno, que se salía del esquema de la normatividad universitaria. Exactamente, era una estructura disruptiva. Ándale. Para aquel momento. Precisamente di una conferencia en septiembre aquí en la Facultad de Ciencias y hablaba de los principios de termodinámica y las estructuras disipativas que se generan fuera de los sistemas alejados del equilibrio. Sí, de alguna manera cada quien desempeñaba su papel, ¿verdad? Sí. Ustedes empujaban y la autoridad universitaria, de acuerdo a la normatividad, pues decía, pues no se puede. Sí. Cada quien en lo suyo, ¿verdad? De alguna manera. Sí, claro. La autoridad nunca reconoció al cogobierno como tal. Ajá. Los directores seguían siendo directores y les pagaban como directores. La figura no estaba dentro de la estructura universitaria ni nada. Ándale. De eso, ¿no? Ni logró estar posteriormente. No estuvo. Tal vez estaría, pero nunca, yo nunca lo supe, ¿no? La verdad. No creo que haya existido eso, aceptado. A mí me decía Rigoberto Cárdenas que no, ni le iban a aceptar tampoco. En aquel momento así era, ¿no? Y entonces, ¿y cómo le hicieron para lograr la aceptación? No, es que nada más hicimos la encuesta, nos dimos que había posibilidades y entonces abrimos una convocatoria
Dale. En ese tiempo, entonces, yo me fui a titular, ¿verdad? Estamos hablando del 75, Dale. porque, pues, imagínate, estaba organizando una carrera de biología y luego no tenía título. Entonces saco el título, hice un plan de estudios, como se me fue ocurriendo y como fue saliendo, ¿verdad? Consultando a los de Guadalajara, los de la UNAM, etcétera, y fui armando Así se hacen las cosas. Así se hacen las cosas, sí. No había un antecedente exacto, pero mucho se parecía al de la Universidad de Nuevo León, porque era un plan de estudios que ya tenía reconocimiento de validez oficial. Lo cual era lógico, ¿verdad? Claro. Porque tú te formaste. Me formé ahí y tenía reconocimiento de validez oficial ese programa, y entonces un programa semejante no tenía por qué decirle que no. Y entonces lo hicimos así y lo planteamos, hicimos una fecha para una convocatoria para que los muchachos se inscribieran y decirles que comenzaba la escuela de biología. Así a la brava. Ándale. Nos juntamos, hice una carta que leí de fundación de la carrera, sus objetivos y todo lo demás. ¿No conservas esa carta? La tengo por ahí en algunos documentos, como tengo tantas cosas, ¿no? Sería bueno que la buscaras. Sí, cómo no. Hay otros documentos más que son importantes y que batallé para encontrar, como el primer oficio en que me dicen que la escuela está reconocida. Dale. Fíjate. Lo que pasa es que me fui de aquí y dejé las cosas así, pasaron 10 o 15 años en cajas, ¿verdad? Y me llevé... Pues hay que buscarle, allí hay que buscarle. Y me llevé algunas cosas que tenía de aquí, Ándale. lo que estaba bajo mi resguardo inmediato, pero muchas cosas quedaron allí, muchas cosas fueron destruidas por la persona que llegó a la dirección de la facultad después de mí. Pero bueno, en el momento así hicimos el plan y programas de estudios, citamos a la comunidad de Ensenada, nos facilitaron el acceso a los periódicos. ¿Y cómo se sentían al estar dando inicio a una escuela pues no reconocida por las autoridades universitarias? Mira, hay una cosa muy interesante. Yo nunca pensé que no se fuera a hacer. Yo hice lo que tenía que hacer, porque tenía la convicción de que se iba a hacer, y entonces no había, en mi cabeza nunca existió la idea de que iba a fallar. Dale. Ni tampoco los muchachos que se nuclearon. Confianza. Sí, claro, bastante confianza. Y entonces hacemos ahí la propia de la declaratoria. juventud. Pues claro. Propia de la juventud. Juventus. Sí, la juventud es lo que va con el viento. Juventus, eso significa precisamente va con el viento. Oye, lo que comentábamos antes de la entrevista, ¿verdad? Que muchas cosas importantes son producto de la juventud, sí. ¿Verdad? Lo que decíamos, que Carlos Marx redactó el programa del Partido Comunista cuando tenía 30 años. Generalmente cuando se lee, se piensa pues que era el Marx ya maduro, pero no, ¿verdad? Era un joven. Sí. En otro plano, Neruda escribió sus famosos 20 poemas de amor, creo que tenía 18, 19 años. Allá por los 12 años, Félix Mendelssohn compone El sueño de una noche de verano. Pero aquí esto era distinto porque era como que tenía un componente social. Pues todo tiene su componente social. Decíamos que no hay escuelas en Ensenada, ¿dónde van a estudiar los muchachos? Sí. Y entonces aparece la opción de biología y mi primera reacción fue de asombro, porque estábamos acá con el documento y se llegaron muchos maestros que, sí, espérame, déjame terminar de ver esto. Nos lo transcribió Marta Alicia Armenta Scott, hermana de Perico y de Cuate Armenta también. Dale. Entonces, era secretaria de la prepa. Entonces, digo, mira qué interesante, y ya quedó, y ahora sí. Y entro al auditorio, se llamó Auditorio 2 de Octubre, ¿verdad? Ese auditorio de la preparatoria Ensenada. Dale. Ahí se llamaba. Imagínate, esto lo digo para contextualizar bien el ambiente, la idea. Claro. ¿No? Y entro así, y me asomo y que voy viendo, oye, está lleno el auditorio. Pues son puros aspirantes. Ándale. Y así comenzamos. Había 126 gentes.
que se inscribieron. O sea, después de que hicimos eso, se empezaron a inscribir 126 a una escuela que ni siquiera la universidad sabía que era de ellos. Dale, sí, que no estaba reconocida. Sí, era como bautizar una idea. Sí, sí. No había nada de carne y hueso, nada material, ¿no? Dale. Era simbólico. Oye, todo esto en el edificio de la prepa de Ensenada. Sí. Edificio modesto. Sí, claro, limitado Sí. en cuanto a recursos y cosas de esas, ¿no? De hecho, los de gimnasio nos prestaron el salón para que entráramos nosotros ahí a dar clases de la escuela de biología. ¿Cómo te sentiste tú allí en ese momento que entras al auditorio? Sorprendido. Ándale. Dije, todos estos, sí. Ya pasaron la lista, sí. ¿Cómo cuántos son? Eran como 180 gentes. Y todos son aspirantes, pues aquí están. Y esa lista, la original, no se conserva, pero se conserva una posterior. Ya cuando se ven inscritos, los primeros inscritos los citamos después para decirles cómo estaba la situación, y ahí está, tenemos 128. Tengo la lista. ¿La conservas? Sí, sí, te la voy a pasar. Qué bueno, muy bien. Se las voy a facilitar para que los tenga, porque son hombres que fueron relevantes, ¿no? La verdad es que la escuela no se hubiera hecho sin los muchachos, como cualquier otra escuela. Permíteme comentarte que yo veo en eso un fenómeno muy baja californiano. Sí. Es frecuente que personas que vienen de otras partes tengan participación en procesos importantes, trascendentes, sin que en su lugar de origen tuvieran experiencia o formación para realizar algo así, ¿verdad? Es algo muy baja californiano. Sí. Esta tierra es abierta, no cuestiona. En otras partes te hubieran expulgado. ¿Quién es este? ¿De dónde viene? ¿Qué antecedentes tiene? Aquí no. Aquí no. ¿Verdad? Esta es una tierra a la que hemos llegado personas procedentes de muchas latitudes, ¿verdad? Entonces, pues yo veo eso. Muy generosa. Yo veo eso, ¿verdad? Tú eres un joven que está encabezando la formación de una escuela. Claro. Es algo serio encabezar una nueva escuela. Tal vez ahora. Pues siempre. En realidad no lo veíamos así, lo veíamos como una necesidad y por lo tanto una obligación personal. Pero, digamos, en el proceso histórico de la universidad. Claro que sí. Una nueva escuela. Nada más había una. Ándale, una nueva escuela pues es algo importante con implicaciones presupuestales, docentes, etcétera, etcétera. Sí. Y bueno, y ustedes empujan y logran eso, que es lo más importante, ¿verdad? Sí. Lo logran y ya estás allí, ¿verdad? ¿Y cómo empieza la cosa? Pues se hace la solicitud, a grandes rasgos se hace la solicitud a la universidad. No nos tomaban en cuenta para darnos siquiera una cita, porque pues éramos unos desconocidos, ¿no? Sin embargo, se fueron acomodando las cosas, se fue creciendo el movimiento y se tuvo noticias ya en la universidad de lo que estábamos haciendo acá. Y a final de cuentas, pues nunca tuvimos una oportunidad de acercamiento con las autoridades durante todo casi un año. Y luego finalmente el rector nos recibe, ya cuando había crecido el movimiento allá, y hacíamos boteos y... ¿Boteos para qué? Para recabar fondos para las necesidades del movimiento, porque nos movíamos mucho en autobuses. Cuando llega, por ejemplo, el presidente Echeverría aquí a Productos Pesqueros Mexicanos, aquí a las oficinas del Sausal, a la planta del Sausal, llega el presidente Echeverría. Fue el día precisamente que hubo un derrumbe del cerro, que la carretera, la autopista se cerró, ¿verdad? Porque se fue al mar. Fue ese día. Llega Echeverría, se regresa y entra por Tecate y se viene otra vez para Ensenada. Y ese día
le atravesamos 2 autobuses con muchachos y mantas y pancartas y cosas Era de- usual, ¿eh? Sí. Era usual. Sí. Bueno, Y a él le gustaba. A él le gustaba. a él sí le gustaba porque Sí. tenía una construcción muy fuerte en su contra. Y hasta ese momento en ninguna parte de los jóvenes habían vuelto a salir a la calle, como mencionábamos antes. Y entonces era muy difícil que se hiciera Bueno, algo así, pero con- sí nosotros lo hicimos. Con este comentario, si tú ves los diversos movimientos estudiantiles que hubo aquí Sí. porque ese no fue el único, hubo otros Sí. demandando terrenos, la toma del campestre aquí en Tijuana. Ah, sí, cómo no. ¿Verdad? Y siendo objetivos, nunca hubo represión, ¿verdad? Aquí no hay... Hay una represión en Mexicali muy fuerte, ¿no? Que desalojaron algunos colonos que estaban tomando, que vivían en una colonia, ¿verdad? Ah, bueno, no. Yo te hablo de movimientos estudiantiles. Estudiantiles no. En los movimientos estudiantiles, ese y antes y después, nosotros tenemos bien documentado, no hubo represión. Bueno, al menos públicamente no se conoció de eso, pero al fin de este movimiento en el que dio origen a la Escuela de Biología, vino un movimiento sindical y ahí sí hubo gente que fue reprimida y desaparecieron inclusive algunos estudiantes de la escuela. Bueno, será cosa de verlo. Y en otros estados más adelante. aparecieron otros estados de la República y hubo problemas con ellos. Sí. Eh, El propio pu- Federico Sánchez Escolar le pasó. Pues Federico salió y regresó, Sí. ¿verdad? Yo pienso que en términos generales por ejemplo, los propios líderes del movimiento del campestre, nosotros hicimos un libro sobre eso y ellos reconocen Claro. que aquí no hubo la represión que hubo en Hubo Guerrero. conciliación, hubo negociación, Sí. hubo política de por medio. Sí, lo cual es reflejo de la civilidad Así es. baja californiana. Así es. La civilidad Así baja es. californiana. O sea, hay que contextualizar, ¿verdad? Y pues ya están allí, con el movimiento triunfante, ¿verdad? Y ya empiezan a dar clase. ¿En dónde? Primero en un salón, como lo comentaba ahí, de la prepa. preparatoria de Ensenada. Muchas escuelas nacieron así, aquí. Sí, claro. Arrimadas. Sí, muchas universidades nacieron en las escuelas de bachilleres. Sí, o primarias. Primarias. Algunas carreras de la UABC se iniciaron en edificios de escuelas primarias o secundarias, aquí, en Tijuana, en Mexicali. Es algo de lo que se enorgullece la UABC, ¿verdad? Que se empieza desde cero o desde bajo cero, ¿verdad? Y ustedes estaban dentro de esa tónica, Sí. digamos, arrimados en el edificio de la prepa, De la prepa, sí es. que de por sí era modesto. Que nos lo prestó el profesor Magoni. Migoni. Ándale. Sí, el profesor Migoni nos lo presta a ese y habla con los de gimnasia y dijeron, sí, cómo no, que lo utilicen, nosotros no lo estamos utilizando y entonces ahí comenzó. Ándale. Después empezamos a buscar otro local después y encontramos una guarachería atrás de Fábricas Monterrey en Ensenada que estaba abandonada, llovía más adentro que afuera. Los muchachos tenían que levantar los pies para no Mojarse. para no tenerlos sumergidos ahí en el agua. Inclusive algunos se tenían que subir arriba de los asientos. Era una condición difícil. Claro. Pero así comenzamos. Hicimos un de la libro. prepa se pasaron a ese... Sí, así Ándale. es. Ya también en la preparatoria ya estábamos cansando un poco, ¿no? De que estábamos ocupando un espacio que la Sí, prepa sí. crecía y Ándale, necesitaba. ándale. Nosotros buscamos eso y ahí nos fuimos a meter, nos lo prestó el señor y ahí estuvimos. ¿Gratuitamente? Sí, gratuitamente. Estuvimos ahí como cerca de otro año también.
En la prepa, ¿cuánto estuvieron más o menos? Como 2 semestres. Hoy, pues. 2 semestres. A mediados del segundo semestre fue cuando nos cambiamos Ándale. a esta guarachería. Y ¿Y allí cuánto tiempo estuvieron? como 1 año más o menos, cerca de 1 año de... Muchas incomodidades, me imagino. Sí, claro. No, sobre todo no teníamos lo que necesitábamos, laboratorios de química, por ejemplo, de física, que tuvieran aire, vacío, presión, para hacer experimentos, cosas de ese tipo. Nuestra formación inicial de estos muchachos que estuvimos aquí que estuvimos trabajando en esto eran prácticas de campo y salidas al campo. Dale. La sierra y en el desierto, Oye, en todas partes. Trabajando con las uñas, me imagino, ¿verdad? Sí, siempre conseguíamos de alguna manera algún apoyo, ¿no? Como te digo, boteábamos y conseguíamos recursos para los camiones también, porque la universidad no nos podía dar ningún apoyo económico ni material, porque pues no estábamos reconocidos, ¿no? Ándale. No teníamos algún sustento oficial. Entonces, pues ahí estuvimos y mientras tanto el movimiento surgió aparte. Empezamos a ver al presidente Echeverría, como te decía, ahí en el Sausal, y esa fue la primera vez. Ahí conocí al senador Roberto de la Madrid y a don Raúl Ramírez Funke, que me comentaron, oye, ¿qué es lo que quiere? No, pues una escuela de biología y que que lo otro, antes que llegara el presidente, pero ya teníamos la carretera bloqueada. Entonces se acercaron y se acerca el senador de la Madrid y me dice, oye, pues mueve los camiones, hombre, yo te garantizo que te vamos a lograr una entrevista con el señor presidente, para que tú tengas oportunidad de hacer la propuesta. Le digo, ¿es en serio? Sí, cuenta con eso. Bueno, y entonces pues movimos los camiones, ¿verdad? Cuando ya el presidente prácticamente estaba llegando, y sí, así fue, el senador me presenta. ¿Tuviste oportunidad? Sí, el senador Roberto de la Madrid me presenta con el presidente Echeverría, del cual era muy cercano. Fue más cercano Sí. de López Portillo, ¿eh? Sí, sí. Pero con el presidente Echeverría era muy cercano y dice, señor, le quiere hacer aquí este biólogo un planteamiento. Dice, a ver, biólogo, ¿qué traes? No, pues mire, que quisiéramos una escuela, que esto y que... Y yo le estaba platicando qué era lo que estábamos buscando y empezó él a levantar la vista, así como volteando hacia su imaginación, ¿sí? Y dice, ya sé, biólogo, una ventana al desierto. Bueno, también a los recursos forestales y la pesca. No, una ventana al desierto. Bueno, pues será pues una ventana al desierto. Y entonces así dice, bueno, vente. Y me habla y ya para entonces... ¿Qué impresión te causó Echeverría en esa entrevista? Pues era una persona accesible. No sé si porque el acceso haya sido el senador, en aquel momento senador, y que después fue gobernador, ya lo sabemos. Sí. Pero una persona abierta. Dale. Sí, que fue receptiva. Inmediatamente captó la idea, pero le dio un sentido, como pues buen presidente, orienta las cosas en ciertas líneas, ¿no? Y entonces, pues es la idea que yo tengo, porque la otra que tenía era una idea de que él había participado en la matampa Sí, esa imagen, el ¿verdad? 2 de octubre. Su cercanía con Díaz Ordaz. También el movimiento del Los 71, halcones. los halcones. Entonces era la idea que teníamos así. Yo dije, hijo, se va a ser muy malo, ¿verdad? Pero como que fue otra tu sí, percepción allí. no cambié mi idea inicial, la verdad es que la seguía manteniendo en la cabeza. Se ve que tenía que ser prudente, discreto, mesurado frente a una personalidad de ese tipo, porque era el presidente y al presidente se le respeta lo que se haga aquí, nada más por la pura investidura, independientemente. La institucionalidad. Que yo sabía y lo ratifiqué después con Echeverría, hay una persona dentro de la banda presidencial, hay una persona que tiene sentimientos, emociones, historia, que tiene ciertos antecedentes, y a esa persona yo le hablaba.
No le hablaba al presidente y por eso fue el acercamiento muy... ¿Viste respuesta? Sí, claro, sí, de la persona que estaba ahí, que de repente uno veía la mirada y cambiaba al modo político, como decir, cambiar el modo normal, modo político. Sí. Y entonces, cuando lo veía así, tenía que hablarle de otra manera. Ya no tanto apelar a sentimientos o a alguna... no sé, a alguna otra condición más humana, ¿no? Sino que aquí estaba hablando de la investidura. Y así lo consideré siempre, porque además él tenía toda la actitud de un presidente, ¿no? Y entonces, y me dice, vente, acompáñame, biólogo. Desde entonces me dijo biólogo las veces que nos encontramos, ¿no? Y me dice don Raúl Ramírez, órale, vente, ya la armaste. Había estado platicando un rato con ellos ahí, ¿verdad? Dale. Y no se ve que el senador Roberto de la Madrid era senador. Sí. Era un señor que andaba en la política ahí, que era un político, igual que Ramírez Funk, eran políticos, no les veía yo la investidura. No había la intensidad o profundidad de los medios de comunicación como ahora, que conocemos prácticamente cualquier personaje. Sí. Y entonces, pues me subo al camión ahí con ellos y nos llevó a la inauguración de la presa de Ensenada. Entonces la fecha en que vi por primera vez Echeverría está grabada ahí en la placa de inauguración de la presa. Dale, ahí está. Es simbólico, ¿no? Sí. Y ahí me la pasé, pues sobre todo con Raúl ahí platicando, ¿no? Dice, vente, bien, vamos a conseguir unos pollos. Oye, la porfía, ¿verdad? La porfía, la constancia. Sí, claro. Allí. Sí, ese día también se inauguró un hospital militar aquí en el campo militar. ¿Y tú anduviste allí? Sí. Acompañando. Sí, pues se bajaba el presidente, íbamos todos para abajo, ¿verdad? Sí. El jefe del Estado Mayor era muy persuasivo, ¿no? Nomás hacía así, y todos para abajo, desde el gobernador hasta el rector y todos los demás. Esa vez no venía el rector. Y ya, íbamos todos a la inauguración de esto. Dale. No, y Raúl y yo comiendo acá aparte con unas tortillitas, mientras el presidente inauguraba. Oye, déjame decirte. Un personaje, Raúl. Yo te veo un joven de Monterrey que pues allá tenías una posición modesta, ¿verdad? De prefecto. Sí. Y de repente aquí ya... No tenía ni para pagar la escuela, te digo que me tuve que meter a jugar fútbol para que me dieran beca. Ándale, oye, y te vienes a Baja California y al poco tiempo ya estás hablando con el presidente de la República. Eso es Baja California. Sí, eso es Baja California. Sí, no tengo ninguna duda, por eso te digo, me bajo del avión y yo respiro. Sí. Bueno, y te digo, esa fue la primera vez que hablamos con el presidente y ya se fue y no me dio ninguna respuesta, pero me dice, vamos a ver esto, aquí llevo tu escrito. Y ya, parece que me habían puesto a investigar en diversas condiciones cómo se hace un escrito para un presidente y una petición de esas. Y hice un plan quinquenal y así, cosas así muy, muy profesionales. Sí. Y se lo entregué. Claro. Le chambeaste al asunto. Sí, claro, bastante. Y hasta el plan de estudio le puse, y los objetivos y cosas. Pero en la primera hoja le decía lo fundamental. Necesitamos una escuela de biología porque aquí las cosas, hay una riqueza inexplorada, inexplotada. Justificaste. Claro, sí, y era cierto, porque es lo que me da. Claro. Aparte de los muchachos de la prepa, no me habían más que ratificado la idea de que tenía que haber biólogos aquí para trabajar nuestras riquezas naturales, ¿verdad? Y por eso fue lo que me movía. Entonces, eso se lo planteé ahí. Él dijo que era una ventana al desierto. Bueno, está bien, es una ventana al desierto, así sería. Después lo vimos en Obregón. Yo ahí no fui, pero fue todo el grupo. Lo vimos en el casino de Mexicali también. El grupo de estudiantes y maestros incipientes. En esa vez iba encabezando. ¿Y cómo hacían para
trasladarse, conseguir fondos. Pedíamos a algunas organizaciones sociales o a, no sé, a algunas gentes conocidas que tenían alguna posición dentro de alguna organización importante, Dale. le pedíamos apoyo. Veían con generalmente simpatía. Sí, claro, veían con simpatía el proyecto, pero aparte también siempre conseguíamos dinero o boteando o haciendo algún evento. Era, por ejemplo, el carnaval de Ensenada, bueno, poníamos 1 o 2 puestos, ¿verdad? Porque había que sacar dinero, ¿no? Ya, de la venta de cerveza o de lo que fuera, ¿no? Y entonces así era como nos teníamos que mover. A veces los concesionarios del transporte nos permitían un porcentaje nada más que pagáramos. Un descuento. Un descuento muy significativo y entonces también así alcanzábamos, ¿no? Y cada quien pues hacía su lonche, cada quien pues buscaba su dinero para mantenerse, ¿no? ¿Y cuántos fueron a, dónde dices? A Sonora fue un camión de muchachos. ¿30? A Obregón, como 40 más o menos. Dale. Los camiones siempre iban llenos. También lo vi en el casino de Mexicali. Tuvo una reunión todo el día, no sé ni cómo no se paraba el baño, nosotros sí íbamos, pero No, él estaba sentado. Era legendario, ¿verdad? Sí, Su aguante. Sí, un aguante proverbial, ¿no? Sí. Después lo vi a él en Paralelo 28. Fue a inaugurar una normal, O sea, la normal se del fueron a desierto. Mexicali, luego al Paralelo 28. Sí. Ya le batallaron. En el Paralelo 28 ya le quedaban 90 días de presidente. Y ya prácticamente el gobierno estaba entregado al sucesor, con todo lo que eso significaba, ¿no? Pero él tenía influencia, evidentemente, hasta el último día de su mandato. Y entonces ahí lo vimos, y ahí sí me tomó la petición y la levanta. Se va a hacer, compañeros, se va a hacer. Y todos los muchachos gritando ahí, felices. Eran 2 autobuses ahí, en el Paralelo 28. 2 autobuses De muchachos. de Cuando muchachos. baja el presidente a Guerrero Negro en el aeropuerto, pues luego vamos ahí y pues el presidente nomás dice, le digo, señor presidente, y dice, súbete, biólogo. O sea, ya me decía el biólogo. Después lo vi hace pocos años, bueno, hace como 10 años o 15, y todavía me decía, biólogo, y se acordaba, tenía una memoria prodigiosa ese hombre, ¿eh? Pero me dice, súbete, biólogo. Y como por arte de magia nunca había visto eso, ¿no? Era un mar de gente, ¿sí? Y de repente, ¡bum!, se abre una brecha. Todos los guardaespaldas y todos así, Se a una disciplinaban. señal. Sí, ¡pum!, se abren y ahí voy yo. Dale. Sí. Ya venía el rector ahí, Rigoberto Cárdenas. y el gobernador. Dale. El El presidente Echeverría tenía especial inclinación a tener contacto directo con los estudiantes, ¿verdad? Sí, claro que sí. Se especula un poco que pues era el propósito de pues borrar esa impresión que le pues afectaba, ¿verdad? Claro. Por su cercanía como secretario de Gobernación con el presidente Acuérdate. Díaz Ordaz y esto. Claro, se fue a meter a la UNAM y le dieron una pedrada, Ándale, ¿te acuerdas? pero se fue a meter a la UNAM digamos, con los muchachos. ándale, será esas motivaciones, los seres humanos siempre tienen motivaciones, Sí. ¿verdad? De alguna forma o de otra, pero visto así en términos generales, pues él marca un hito en la historia de la educación superior, Sí, claro. ¿verdad? Inicia un proceso de descentralización de la enseñanza superior en el país que benefició a las universidades de los estados, incluyendo la de Baja California. Sí. Inclusive mandó a estudiar a muchos estudiantes de ciencias naturales, principalmente de física, a sacar sus doctorados en el extranjero. Sí. Y ellos volvieron acá y a hacerse cargo del CONACYT y otras instituciones, museos. Dale, o sea que esto hay que ubicarlo dentro de ese contexto, Nada ¿verdad? se da aislado, nada se da como si fuera un agujero negro. No, todo está contextualizado. Ándale.
Y Pero- tenías que ser muy consciente de la contextualización que estabas viviendo. Sí, Eso era muy y importante. del papel que desempeñas del papel en que ese desempeñas, momento, ¿verdad? sí, así Y es. bueno, y también es muy importante que sepas desempeñar el papel en ese momento, Así es. ¿verdad? Y que Tu cabeza está con tormentas Sí. mentales. Pero ¿cómo le hago? Si le hago esto, y si hago Ándale. esto, va a pasar esto. Mejor nos vamos por acá. y que tengas la decisión y la constancia para desempeñar ese papel, Inclusive sobre otras opiniones. que no era fácil, ¿verdad? Inclusive sobre otras opiniones que decían lo contrario. Sí, ¿Verdad? Y yo decía, no, por aquí, seguimos. Dale. Y hay que mantenerse, ¿verdad? Con constancia. y movilizarse de aquí para allá. Sí, entonces, pues en la escuela están esas anécdotas interesantes porque fue difícil ver 4 veces al presidente Echeverría, 2 veces al presidente López Portillo, para hacer la Platícanos. escuela. Y luego finalmente, en la de Guerrero Negro, en la visita a Guerrero Negro del presidente, faltaban, te digo, 90 días Dale. de su gobierno, y ahí nos juntamos por primera vez, ahí en el mismo lugar, en el mismo sitio, el presidente, el gobernador, el rector y un servidor. Ándale. Iba sentado adelante Echeverría, ¿no? Y luego, al subir al autobús, pues yo me paro con él a tratar de decir, y los demás iban subiendo, pero yo me hacía un ladito para que pasara. Y él viendo hacia el frente, yo le decía, mire señor presidente, porque la escuela y que esto y que lo otro, usted lo ha dicho, una ventana al desierto, nuestros recursos naturales y etcétera, etcétera. Y él con la ventana así, la vista a través de la ventana, no sé, ya le conocía esa mirada que estaba especulando, imaginando, sí, Vale. me estaba escuchando a pesar de que tenía la vista, estoy seguro de eso. Y ya acaban de pasar todos, me empujaba uno de los, el jefe del Estado Mayor Presidencial, el Jarocho, le decíamos, era un hombre muy especial, muy derecho el cuate, pero muy firme. Entonces me empujaba primero cuando estaba el Que me ya- empujaba para atrás. Y el presidente sí callado y me va volteando para el frente. Y yo no me muevo. Mire, señor presidente, que necesitamos su apoyo. No tenemos terreno, no tenemos el reconocimiento oficial, no tenemos presupuesto por lo mismo y todo. ¿Por qué? Pues, no, es un círculo vicioso. No nos dan presupuesto porque no estamos reconocidos, no estamos reconocidos porque no tenemos recursos de la universidad y no tenemos terreno donde acomodarnos. ¿No? Entonces, imagínense. Y él estaba escuchando todo y me di cuenta porque de repente, y luego el jarocho se pasa del otro lado y me empieza a jalar del otro lado. Y para tú firme pasarme, allí. no, bien prendido, yo bien agarrado aquí abajo del asiento. Y luego volteé a ver al presidente y dice, pues hay que resolverlo. Y se para, así un poco y voltea hacia atrás y le habla al gobernador. Y el gobernador le jala al rector. Ándale. El gobernador que era ¿Cómo se llamaba? Milton Castellanos. Milton Castellanos Everardo. Y le dice le dice al rector, vente. Pues ya se imaginaban, ¿verdad? Y Rigoberto ya había tenido varias pláticas con él, ya sabía a dónde íbamos, ¿verdad? Y entonces se vienen acá y dice, vamos viendo eso, ¿no? Le encargo lo de los terrenos, señor gobernador. Y luego le dicen al licenciado Rigoberto Cárdenas, rector de la universidad, le dice, revisa esto, vamos a ver cómo sacamos el presupuesto para que esto ya se haga, para que tengan el apoyo. Muy bien, gracias. Le digo, gracias, señor presidente. Y se quedó callado, se sentó y ya todo siguió igual. Llegamos al paralelo 28, y entonces se levanta el presidente, todos se levantan, ¿verdad? Y luego el presidente se voltea para tomar algo y la cola empezó a empujar toda la gente y yo estaba en la puerta. Y pues se me hizo fácil, abren la puerta del camión y yo me bajo, ¿verdad? Porque traía toda la gente encima y al presidente ya nomás esperando que me quitara, yo estaba estorbando y me bajé. Y atrás de mí sale el presidente. Pero entonces nada más sentí la mano así en el cuello del jarocho, me agarra y me recarga así con los pies volando
en la pared, con la zurda, en la pared del autobús, ahí junto a la puerta, y me detiene. Nadie se va, voy a decir una mala palabra, discúlpeme, pero eso fue. Dice, nadie se baja antes que el presidente, hijo de tu chingada madre. Yo sentí, dije, ya, me van a matar aquí. Seguramente hicieron algo, un sacrilegio Indebido. terrible, ¿sí? Dale. Mi falta de conocimiento de protocolos, la imprudencia, todo se conjugó y aparte todos me estaban empujando y yo tenía que moverme porque venía el presidente. Y por dejar el paso al presidente fue lo que me pasó. Y en eso una señora se acerca y toma de la guayabera al señor presidente y le dice, señor presidente, y le hizo un reclamo social. Y en eso el jarocho mueve la mano así derecha, con una me tenía a mí, y detiene a la señora, pero afloja de la que me tenía a mí. Y pues salgo corriendo. Me subí una patrulla de la Federal de Caminos que estaba ahí inmediatamente atrás del autobús y me siento y me agacho y se me cae viendo el federal y dice, ¿qué? ¿Tú qué? ¿Qué pasa? Y dice, no sé, me dijeron que me viniera a quedar aquí. Vengo en el autobús del presidente. Ok, no hay problema. Síguele, y como que me estaba abrochando los zapatos, pero agachado que no voltearon a verme. De reojo vi que uno de los guardas presidenciales se asoma por atrás del autobús, así, no me ve. Y en eso llega el camión, uno de los camiones de muchachos de la escuela de biología. Me bajé. Muchas gracias, amigo de la Federal. Me salgo y me voy con la bola de acá. Ahí era intocable. Ahí era intocable con mi gente, con mis muchachos. Dale. Y ya así empezamos y vamos a acompañar al presidente y el presidente nos ve y todo. Y se va a inaugurar la normal del Perdón, desierto. una pregunta. Lo tengo en fotos eso. Ándale, una pregunta. Ese incidente con el jarocho de que te reclamó, sí. ¿no sentiste que podría perjudicar la gestión que estaban haciendo? No, yo lo vi siempre muy diferente y lo vi como una función de él. Él estaba en lo suyo. Él estaba en lo suyo. Y yo rompí el protocolo que en primer lugar no conocía. Y en segundo lugar, que me vi impelido a hacerlo por la condición de que venía toda la gente y el señor presidente se ha parado y estaba en el primer asiento. Dale. Yo me tenía que quitar. Y no me iba a sentar en las piernas del chofer, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que sucedió. Dale. Y entonces entra el presidente, como llega con un montón, 2 camiones de muchachos así, ahí, y entonces iba a inaugurar la normal del desierto, que nunca tuvo estudiantes y después desapareció, según tengo entendido. Sí. Entonces llega él y muchos muchachos, estudiantes, las fotografías, era un marco adecuado para inaugurar una normal en el desierto. Dale. Todos eran estudiantes. Les resultó idóneo. Sí, le resultó idóneo. Eso después me pasó con López Portillo. Y entonces el presidente cuando sale dice, pues ya quedamos, ellos saben lo que van a hacer. Y habla, Víctor Bravo Abuja. Sí, el secretario de Educación. Dice, te encargo mucho esto. Y levanta el folder y dice, se va a hacer, compañeros. Él estaba en una plazoleta hundida y alrededor estaban todos los muchachos así y abajo había otros. Se va a hacer, compañeros, se va a hacer. Una gran ovación que se escuchó ahí. Dale. Y dije, otra promesa más de político, pensé yo. Y ya se le acabó el tiempo, no va a tener oportunidad, por eso no sé qué vayamos a sacar de aquí. Y gracias, señor presidente, le agradecí y Rigoberto Cárdenas también le agradece. Siempre él se mantuvo en muy buen nivel de presencia, ¿verdad? Como una autoridad universitaria, pero al mismo tiempo rector. El rector, sí, Rigoberto Cárdenas. Pero al mismo tiempo como una persona que jugó muy bien el papel político que le correspondía jugar. Él desempeñó bien su papel. Sí. Entonces se mantenía al margen de lo necesario y cuando era necesario, ¡pum!, entraba y daba la solución, la opinión, etcétera. Entonces, por eso no hubo un gran problema para lo que resultó de ahí, que trascendió más después. El gobernador, Milton Castellanos, tenía un secretario de Obras Públicas, se comunica con él y le dice que será necesario buscar un terreno para la escuela. Y entonces, ¿No recuerdas el nombre del secretario de Obras Públicas?
me suena algo así como Oscar. Pero no me acuerdo porque me mandan una tarjeta de él para que me comunique con él. Y yo en realidad nunca lo vi a él. Recibí una tarjeta de él en la que decía comuníquese con el jefe del departamento, no sé qué, creo que era de planeación urbana, no sé qué, era un chavo así, joven, muy vivaz, así, siempre muy vestido a la moda. Llego y lo saludo, mucho gusto, Temístocles Muñoz, mucho gusto, Rubén Castro Bojorquez. Dale. Era Rubén Castro Bojorquez, que a la sazón fue rector. Ándale, que era colaborador cercano de Rigoberto Cárdenas. Rector. Sí, así es. Él estaba en arquitectura. Sí, era el director de arquitectura. ¿Era director? Era director de arquitectura y a la vez pues estaba al frente del departamento de obras. Departamento de obras, exactamente. Y entonces de la universidad. Él empieza, no, pero él estaba afuera, él estaba en el gobierno, porque él fue el que me atendió, saca una fotocopia de planos de allá de Ensenada y dice, mira, lo que he encontrado de terrenos es que es Valle Dorado ahora. Y me lo marca con un lápiz, así queda marcado sobre el mapa. Dice, estos son los terrenos, eran como 20 y tantos hectáreas, creo que quedaron en menos al final de cuentas, ¿no? Dice, esto es lo que les podemos dar a ustedes. ¿Está bien? Sí, claro que sí. ¿Ya puedo pasar el reporte? Sí, cómo no. Y claro, que en este contexto, yo viéndolo dentro de la universidad y dentro de la historia ya, digo, bueno, oye, qué insolente, porque se hizo una escuela que no estaba en los planes de la universidad, como que resultó impuesta, porque intervino el presidente, intervino el gobernador, ¿verdad? Y el rector supo manejar eso y acomodarlo para sacarlo. Sí. Ya cuando lo veo al paso del tiempo, claro, ¿no? Déjame decirte, el periodo rectoral del licenciado Rigoberto Cárdenas fue difícil. Y él supo sortear bien las situaciones. Inclusive obtuvo el edificio que tiene ahorita, que era del gobierno del estado. La rectoría. La rectoría. Claro. Y mira, recordarás que en ese aspecto, que en ese tiempo había una indefinición en la normatividad. Es decir, no se legislaba todavía sobre la naturaleza del trabajo en la universidad, la autonomía, sí, etc. Exacto. Entonces, era muy difícil, los asuntos laborales, no se sabía si deberían de plantearse en las juntas de conciliación y arbitraje o no, y a él le tocó ese momento. Sí. Que ya después se definió, se clarificó y ya fueron otros criterios. Sí, le tocó a Rubén todo el principio de la transformación administrativa de la universidad. Entonces, yo pienso que es acertado tu punto de vista en cuanto al papel del rector Cárdenas, ¿verdad? Sí, así es. Que actuó dentro de esa situación bastante difícil. Sí. Y pues afortunadamente el resultado que se obtuvo fue pues una nueva escuela. Sí, claro. ¿Verdad? Una nueva escuela que era necesaria. Uh-huh. Allí lo que ustedes tenían a su favor era pues que se justificaba la escuela que proponían porque no había otras opciones en Ensenada después de ya muchos años de que se inició la universidad. Tienes razón. Había que estudiar ciencias marinas o nada. O nada. ¿Verdad? Entonces, eso tenían a su favor. Y ahora vas a esa área donde está la escuela, donde está la Facultad de Ciencias, y dices, oye, ¿qué de escuelas hay aquí? ¿Qué de carreras? ¿Qué de opciones? Sí. Y vas a Valle Dorado, aquellos terrenos no los quisimos nosotros para construir la escuela. Entonces, los pedimos en el gobierno, nos íbamos a ir para allá, pero luego pensamos, ¿y por qué no hacer una Facultad de Ciencias? Esa fue la idea. Entonces vámonos cerca de Ciencias Marinas, seguramente ellos van a querer también hacer una Facultad de Ciencias. Dale. Que es una ruta que no, ni creas que se van a poder eludir, van a tener que caer en eso. Pero bueno, entonces dijimos, vámonos ahí cerca.
Dale. Y pues nomás están ahí las canchas de fútbol, ¿a poco vamos a quitar las canchas? Pues donde sea, ni modo, nos acercamos ahí, vámonos ahí. Dale. Y ahí donde estaba la cancha de fútbol, ahí fue donde quedó la escuela. Hablamos con la universidad, nos olvidamos de Valle Dorado, Ándale. que después tomó otro rumbo, Sí, que otras otro autoridades momento, decidieron, otro otro- momento. Dale. Pero ahora ve uno y dices, oye, tantas escuelas. Y en Valle Dorado, ahí donde es un terreno que conseguimos sin usar, y ahora estaba floreciente. Fui la Sí. vez pasada, ahí ciencias sociales, administrativas. Sí, sí. Digo, oye, esto es fabuloso, el crecimiento de la universidad, Sí, y sí. pensar que no tuvo que ver con eso. Claro. Bueno, yo no me había dado cuenta de eso hasta que en un avión me encontré viniendo de un congreso a unas maestras que trabajaban en educación, en la carrera de educación de acá de Valle Dorado. Y y me subí y yo muy orgulloso, yo estaba en la Universidad Autónoma de Coahuila ya, fui a presentar una ponencia por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila, pero yo traía mi logo de la Universidad Autónoma de Baja California, Muy de bien. la UABC, Muy en el bien. corazón, así bien prendido. Muy bien. Y venía con él, y una maestra se levanta y dice, oiga, usted es de la UABC, mire, nosotros también. Le digo, bueno, si usted es de la UABC, pero no Muy trabajo especial. ahí. No trabajo ahí. Y dice, mire, ¿en qué escuela está? Le digo, no, ahorita estoy en educación allí en Saltillo. Mi nombre es Temístocles Muñoz, mucho gusto. ¿Usted es Temístocles? Ajá. Sí, yo soy Temístocles. Miren, maestras, vengan, él es Temístocles, es el que consiguió aquí los terrenos de Valle Dorado. Ellas sabían, Pues yo ni mira. sabía. Le digo, ¿por qué? ¿Dónde están ustedes? Ahí en Valle Dorado, ahí estamos. Ahí en el avión. No, pues Increíble, mira. yo me sentí increíblemente satisfecho, Claro, gozoso, claro. de un momento que disfruté mucho, que una persona Valió la así, pena todo ese en esfuerzo. en el avión así, casi de coincidencia, ¿no? Dale. Y por traer mi escudito de la UABC. De la ¿no? UABC, muy Sí. bien, muy bien. Sí, entonces me sentí muy, muy contento de eso. Entonces, de que no hubiera habido más que ciencias marinas en Ensenada, en medio de un llano, acá hacia tierra y allá a la orilla del mar, Sí. no estaba el CICESE, no estaba el CIDE, el de Investigaciones Educativas, Ándale. tampoco, y dices, bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues un boom increíble, ¿no? El CICESE estaba enfrente de mi casa, yo vivía en la calle Novena, allá por la calle Novena, ahí estaba el CICESE en unas bodegas muy grandes, ahí se creó. Yo salía de mi casa para irme a trabajar a pesca y veía el edificio ese y el CICESE. Sí, Ándale. supe después de ahí de eso que cuando vino un amigo que conocí en el movimiento del 68, Gilberto Guevara Niebla, dice, oye, quiero ver unos amigos que tengo en un lugar que se llama el CICESE. Digo, mira, está enfrente de la casa. Y ya fue... Andaba por acá, Guevara Niebla. Sí, en realidad vino a Mexicali y uno de los muchachos, Abel Pérez Serrano, que ahora acá está con los pescadores en agrupaciones de organizaciones de los pescadores, va por él y lo invita a Ensenada y Gilberto se viene y se ponen a jugar básquetbol ahí en la prepa Ensenada y todo, una cosa así que Gilberto pues siempre fue muy sencillo, ¿no? Y ahí lo veo, ¿qué huele, Gilberto? ¿Cómo estás? Y que el otro. Pues, a mí nada más me lo habían presentado, ¿no? Pero era el líder ahí ¿cómo se llama? Por antonomasia ahí del movimiento del 68. Sí, ahí en sí, México. claro, claro. Y bueno, pero estamos hablando de una condición muy diferente a la que guarda actualmente Ándale. Ensenada, ¿no? En aspectos educativos, ¿no? Claro. Sí. Oye, coméntanos de el oficio que te manda el rector Rigoberto Cárdenas comunicándote que el Consejo Universitario aprobó la creación de la escuela. Sí, bueno, tiene tiempo que no se reunía el Consejo Universitario porque había problemas fuertes, ¿no? Dale. Los problemas surgen por una parte por esta estructura disipativa, como yo le llamo en términos de termodinámica, que fue el cogobierno, por una parte, pero por otra parte había habido una reunión
convocada por el Consejo para la reforma de la ley orgánica. Sí, sí. Y entonces en esa reforma de la ley orgánica fue un centro donde se pusieron en contacto unas gentes muy prominentes de la universidad y que con un espíritu renovador. Ándale. Y eso influyó también mucho porque las gentes que estábamos ahí teníamos la idea de cambiar en general la universidad para modernizarla, actualizarla. Ándale. Y esa era la idea también de rectoría. Pero aquí sucedió una cosa, que aquí entonces empieza a permear la idea de, bueno, ¿por qué no metemos al cogobierno? ¿Y por qué no quitemos este párrafo que dice que el rector es el jefe nato de la universidad? Ándale. No puede ser jefe. Mejor, ¿por qué no? Es el coordinador de los esfuerzos universitarios. Y empezamos a lucurar, empezó a darse esa y había el dinámica. propósito de, digamos, de incluir la figura del cogobierno. Sí, inicialmente, pero primero hay que quitar ese artículo, no me acuerdo qué número era, de que decía que el rector era el jefe nato de la universidad. Eso porque era una tomó, figura horizontal, la del cogobierno, y una figura vertical, la del rector. La figura del jefe nato se tomó de la ley orgánica de la UNAM y la encuentras, yo diría, la mayoría de las leyes orgánicas de las universidades estatales que han seguido el modelo de la UNAM, ¿verdad? Sí. Es una expresión así como que... Muy presidencialista. Como que... correspondiente a la modernidad, ¿no? Como que hace ruido, ¿verdad? Sí. Pero viene de eso. Ese es el origen. Mira. Sí. Y pues por eso también... Oye, y había el propósito de incluir en las reformas a la ley orgánica el cogobierno. En realidad en ese momento el cogobierno se estaba gestando como una estructura, no tenía una definición clara, pero lo que sí tenía como definición era que la toma de decisiones es colectiva, maestros y alumnos. Ándale. Aquí, en esta área, y este es un consejo directivo. Ándale, y en la escuela de ciencias biológicas se implantó el cogobierno. No hubo tal cosa, no necesitábamos, porque... De hecho, funcionaba así. Funcionábamos de hecho así, pero yo era el director. ¿Verdad? Y siempre lo fui hasta que terminé mis nombramientos y todo era de director, ¿verdad? Sí, el oficio, aquí hace referencia, es un oficio que me gira el rector Rigoberto Cárdenas, que dice que me permite informarle que están en mi poder las firmas que avalan el reconocimiento de la Escuela Superior de Ciencias Biológicas, por lo cual usted pasará como directora a recibir el sueldo previsto en la partida correspondiente. Ándale. Así fue, así en términos muy escuetos. Pero la verdad es que no había habido consejo universitario después de aquellas reuniones de la reforma de la ley orgánica, que pues ya la gente era muy crítica para ese momento. Pues tenían directores que tenían 25 años, 18 años, y entonces no había renovación, se veía muy estática la universidad, y había un movimiento renovador ahí por esa parte, ¿no? Y tal vez lo de cogobierno fue una manera de manifestar esa nueva actitud. Dale. Y entonces lo que hicimos nosotros fue, primero, en Ensenada, lo que nos correspondía como biología, empezamos a vender telegramas que decía, solicitamos, se autorice la Escuela Superior de Ciencias Biológicas en Ensenada como una opción para nuestros hijos, etc. Entonces hicieron como 4 tipos diferentes de telegramas y salíamos a la calle y le decíamos, oiga, queremos hacer una escuela de biología, no nos compra un telegrama. Sí, ¿cómo se llama usted aquí? Y le va a costar el telegrama tanto. Y entonces ellos pagaban el telegrama, no me acuerdo cuánto era, pero ellos pagaban accesible, me imagino. Sí, ellos pagaban el telegrama que salía a nombre de ellos y se mandó a rectoría. Ándale. Entonces mandaron a rectoría montones de papeles ahí del escritorio de Óscar Valenzuela, a la sazón secretario general de la universidad, pues
ya nos decía, ya párale, biólogo, mira cómo tengo mi escritorio. Lleno de eran soluciones muy creativas, para aquel momento. Sí, sí. Y así le saturamos. Fue lo primero. Lo segundo, un movimiento de visita a todos los directores y consejeros universitarios, estudiantes y maestros, solicitándoles el apoyo para la creación de la Escuela de Biología. Dale. Entonces así fue. Todo eso previo a junio de 77, en que es la autorización. Sí, eso fue Previo. Así es. Pero ya teníamos nosotros, ya nos había dicho el presidente Echeverría, así es, y ya López Portillo nos había dicho, está bien, biólogo, adelante. Vamos a ver, voy a checar que el presupuesto haya salido. Y me dijo que fuera para allá con Eugenio Méndez de Ocurro. Con Eugenio Méndez de Ocurro, la Secretaría de Educación Pública. Él estaba de subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica. Entonces iba con él a hablar sobre la posibilidad de cómo iba el trámite del presupuesto. Ahí me enteré que el presupuesto ya estaba acá. Dale. Y otras cosas más que no vienen al caso con respecto a la formación de esto, pero otras cosas más en cuanto a los presupuestos que se vienen de la universidad. Entonces termina la campaña con todos los consejeros, y a todos les bajamos los consejeros, una carta de los miembros del Consejo los miembros del Consejo Universitario, exactamente, porque ellos decían ahí en esa carta que estaban de acuerdo en la creación de la Escuela de Biología. Entonces todos nos dieron su carta, ¿verdad?, de eso. Y luego se la dimos al rector. Entonces el rector ya lo único que tenía que hacer era eso. ¿Por qué? Porque ya estaba listo lo de los terrenos, ya estábamos visto cuáles eran, ya el presupuesto ya había intervenido la federación. Sí, digamos como que le facilitó sancionar. Así ¿verdad? Es. Y pues con su tacto político estructurar las cosas. La situación de hecho que existía. Así es. Y entonces... Oye, pero eso llevó, digamos, esto fue en junio del 77 y las gestiones empezaron en 70 y ¿qué año? ¿En la universidad? Sí. En el mismo 76, allá por el mes de octubre, noviembre. No tengo la fecha exacta. No, pero cuando empieza la cosa allí en la preparatoria, ¿fue en el 76 o cuando se inicia? Sí, en 76. En el 76, No, en el 75 tal vez. Bueno, se inicia como en el 75, pero pasaron 2 años. Ándale, o sea que fueron 2 años de... Sí, y los muchachos en clase. Y el primer año se termina de clases y ellos rechazan el semestre y dicen, volvemos a tomar porque no tenemos los conocimientos necesarios ni la preparación, porque no tenemos laboratorios, porque no tenemos condiciones, porque hemos salido mucho, y se rechazan el semestre. Y luego después, el siguiente semestre también lo rechazan, que ya correspondía al siguiente ciclo lectivo. Ándale, ¿lo rechazan quiénes? Los estudiantes. Ándale. Dicen, no nos sentimos haber pasado este semestre. Después que ya habían rechazado uno y lo pasaron. Y luego eran semestres de un año. O sea que fueron 2 años de funcionamiento de hecho, llamémosle así, ¿verdad? 2 años de funcionamiento de hecho. Ya quedaban como 40 nada más estudiantes. Sí. De los 120 iniciales. Ándale, pues es lógico, en cierta forma, sí, claro. ¿verdad? Antes aguantaron. Ándale. 2 años en la aventura. 2 años de funcionamiento de hecho, o sea, de cursar materias y simultáneamente estar haciendo gestiones para el reconocimiento oficial. A corretear al presidente o ir con el gobernador. Ándale, y obviamente, pues... a tomar rectoría, a tomar el CAPSE. ¿Tomaron rectoría en alguna ocasión? No, nada más estuvieron a punto, se fueron los muchachos y no dejaban entrar. Era la amenaza de que se iba a tomar, pero pues no se tomó. Eso fue después de los telegramas. Pero era la presión. Sí, era la presión. Sí, imagínate, llegas a rectoría, abre la puerta y los muchachos ahí
acostados en el pasillo, ahí tenían Ándale, que pasar sí. sobre ellos todas las personas que podían pasar Ándale. ahí. Era una especie de amenaza para decir, ya arreglen eso, ahí tienes todos los telegramas de Ensenada que Ándale, quieren, tienes sí. ya cartas Ándale. de consejeros que Sí. están de acuerdo. Eh, Y entonces sin ninguna reunión del Consejo Universitario se autoriza la Escuela de Biología, porque se pasa en la agenda y se cita reunión del Consejo, pero ya sabíamos que no iba a haber reunión del Consejo, porque estaban las cosas tan álgidas, la por relación tan otras álgida, circunstancias, por otras ¿verdad? circunstancias, Sí, que no era pertinente. así es, que no era Ándale. pertinente hacerlo, pero pues se tenía que Ándale. abortar la Junta del Consejo, pero dijimos, pues antes que se autorice biología. Ándale. Y me imagino que esta cosa de los telegramas, pues de alguna manera dio base para, pues virtualmente tener el apoyo y sancionarlo. ¿verdad? Claro, claro, sí. Los telegramos por una parte, que era la comunidad que estaba solicitando, Ándale. y por otra parte los consejeros universitarios Ándale. que decían que estaban de acuerdo. Entonces, Le el rector, ¿qué facilitaste. tenía que hacer? Claro, esa era la idea. Ándale, facilitaste formalmente Sí, claro. la solución. Sí, ¿verdad? claro, esa era la idea de Que- decir, bueno, ya no hay Sin pretexto para que necesidad no. de hacer una sesión de consejo. Pero es que el consejo tenía que autorizarlo. Sí, Entonces, en la que se tuvieran que atender otras cuestiones espinosas, Sí. ¿verdad? Y entonces dice, en la agenda viene la creación de escuela Sí. de biología y tengo los oficios en los cuales los consejeros me dicen que están de acuerdo. Ándale. Entonces, y empezó el escándalo ahí en el consejo sobre los otros Sí, temas sí, que comentamos que que había muchos. después se verán si gustas, pero la idea era de que, bueno, ya estamos aquí, esta es la agenda, y si no se trata el punto, pues procederemos a dar el reconocimiento a la Escuela de Biología, ¿verdad? Y de repente hubo un momento en que ya se suspende la reunión, Sí, sí. me manda el oficio. Que era usual que se suspendieran las reuniones. Fíjate que como yo no fui consejero mucho tiempo, pues no, Si tú no ves tengo la el historia antecedente. del Consejo Universitario, te das cuenta de que en esa etapa con frecuencia se suspendían las sesiones por pues el clima que Sí. había, ¿verdad?